Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y nos ayude a estar claro de esta gran verdad. Sabemos que hay que nacer de nuevo y cómo hacerlo. No hacerlo nos expone a muerte y condenación eterna. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos Juan 3, 13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados amigos y hermanos, resulta de alto honor para nosotros poder contar con su sintonía cada día para disfrutar estos solemnes minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Hoy finalizamos los ricos y nutritivos comentarios del Dr. McDonald acerca del impactante diálogo escenificado entre Nicodemo, un maestro de la ley judía, y el Señor Jesucristo. Las grandes enseñanzas que emanaron de los labios del Señor a raíz de este interesante diálogo, según la destacada autoridad bíblica de Matthew Henry, podemos agruparlas en los siguientes puntos, sin poder detallar ninguno de ellos por causa del limitado tiempo. Citamos: primero, el Señor pone en claro la necesidad y naturaleza del nuevo nacimiento. Segundo, saca a relucir la certeza y sublimidad de las verdades del Evangelio. Tercero, Jesús expresa el gran objetivo que tuvo su venida a este mundo y la dicha inmensa de cuantos creen en él. Y cuarto, la deplorable condición de los que persisten en su incredulidad y su ignorancia voluntaria. Escuchemos también la opinión del Dr. Scofield acerca de este importante tema. La necesidad del nuevo nacimiento surge de la incapacidad del hombre en su estado natural para ver o entrar en el reino de Dios. Por muy dotado, moral o refinado que el hombre sea, en su condición natural, él está completamente ciego, tocante a la verdad espiritual e impotente para entrar en el reino, porque no puede obedecer, ni entender, ni agradar a Dios. Y para aclararnos más de este pensamiento, escuchemos qué nos dice el Dr. William McDonald con la parte final del tema Jesús, Nicodemo y el nuevo nacimiento. Juan 3, 13 al 15. El Señor Jesús ya le había dicho a Nicodemo en el versículo 7 que el nuevo nacimiento era necesario. Pero ¿cómo se realiza el nuevo nacimiento? El castigo por los pecados del ser humano debe cumplirse. Las personas no pueden ir al cielo con sus pecados. Así como Moisés había levantado una serpiente de bronce sobre un mástil en el desierto, cuando todos los hijos de Israel fueron mordidos por las serpientes, así debe el Hijo del Hombre ser levantado.
En el tiempo de Moisés, muchos de los israelitas pecadores murieron cuando les mordieron las serpientes. Cuando los supervivientes clamaron arrepentidos al Señor, Él le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un poste. El israelita mordido que miraba a la serpiente era milagrosamente sanado. El Señor Jesús mencionó este incidente para ilustrar cómo el nuevo nacimiento se realiza. Los hombres y las mujeres han sido mordidos por la víbora del pecado y están condenados a la muerte eterna. La serpiente de bronce era una ilustración del Señor Jesús. El bronce en la Biblia habla de juicio. El Señor Jesús, que no tiene pecado y nunca debió ser castigado, sin embargo, tomó nuestro lugar y cargó con el juicio que merecíamos nosotros. El mástil habla de la cruz del Calvario sobre la que el Señor Jesús fue levantado. Somos salvos al mirarlo a Él por fe. El Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros, el que no conoció pecado, para que podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe la vida eterna como un regalo gratuito. En el capítulo 3 de Juan, el versículo 16 es uno de los más conocidos en toda la Biblia y en todo el mundo, sin duda porque declara el Evangelio con mucha claridad y sencillez. Resume lo que el Señor Jesús venía enseñando a Nicodemo con respecto a la manera por la cual se recibe el nuevo nacimiento. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. El mundo aquí incluye a toda la humanidad. Dios no ama los pecados de las personas o el sistema perverso del mundo, pero ama a las personas y no desea que nadie se pierda. La extensión de su amor se muestra por el hecho de que entregó a su unigénito Hijo por nosotros. Dios no tiene ningún otro hijo como el Señor Jesús. Una expresión de su infinito amor fue la razón de que estuviera dispuesto a entregar al único hijo que tiene por una raza de pecadores rebeldes. Esto no quiere decir que todo el mundo sea salvo. Una persona debe recibir lo que Cristo ha hecho por él antes de que Dios le dé vida eterna. Por consiguiente, se añaden las palabras para que todo aquel que en él cree no se pierda. No hay necesidad de que nadie perezca o se pierda. Una persona ha sido provista por la que todos pueden ser salvos, pero la persona tiene que reconocer a Jesucristo como su Salvador y Señor. Cuando lo hace, tiene vida eterna como una posesión presente y para siempre. Dios no es un gobernante severo y cruel, ansioso por derramar su ira sobre la humanidad. El corazón de Dios está lleno de ternura hacia el ser humano y Él ha pagado el máximo costo para salvarle. Podía haber enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero por el contrario lo envió a sufrir, sangrar y morir para que el mundo fuera salvo por él. La obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue de tal enorme valor
que todos los pecadores en todas las partes podrían ser salvos si recibieran a Él como Salvador. Las personas o son creyentes o no lo son. El versículo 18 nos dice que nuestro destino eterno queda determinado por la actitud que tomamos hacia el Hijo de Dios. Aquel que confía en el Salvador no es condenado, pero quien no confía en Él ya está condenado. El Señor Jesús ha terminado la obra de salvación y ahora corresponde a cada individuo decidir si le aceptará a Él o le rechazará. Es terrible rechazar tal regalo de amor. Si una persona no cree en el Señor Jesús, Dios no puede hacer otra cosa que condenarlo. Creer en su nombre es lo mismo que creer en Él. En la Biblia el nombre representa a la persona. Si tú confías en su nombre, confías en Él mismo. Jesús fue la luz que vino al mundo. Era el Cordero de Dios sin tacha ni pecado. Murió por los pecados del mundo entero. Sin embargo, ¿lo amaron las personas por ello? No. Están resentidos contra Él. Prefieren sus pecados a tener a Jesús como Salvador, así que los rechazan. Así como algunas cosas espeluznantes se escabullen de la luz, así los malvados huyen de la presencia de Cristo. Quienes aman el pecado odian la luz, porque la luz expone su pecaminosidad. Cuando el Señor Jesús estaba en el mundo, los pecadores se sentían incómodos por su presencia, porque Él les revelaba su horrible condición mediante su propia santidad. La mejor manera de revelar lo viciado o torcido que está un palo es colocar otro palo recto a su lado. Viniendo al mundo como un hombre perfecto, el Señor Jesús reveló lo viciado y torcido en todos los demás por comparación. Si un hombre es verdaderamente honrado con Dios, vendrá a la luz. Esto es, al Señor Jesús, reconocerá su absoluta indignidad y pecaminosidad y confiará en el Salvador por sí mismo y así nacerá de nuevo mediante la fe en Cristo. ¿No quisieras hacerlo, amigo? Es tu oportunidad y quizás puede ser la última. Que Dios te bendiga, te dé entendimiento y te ayude a alcanzar su gracia, doblando tus rodillas ante Él y pidiéndole que te ayude a nacer de nuevo. Ojalá que así sea.